¿Ya está grabando? Sí, sí. Bueno, inicio a la mesa de trabajo H1, procesos de formación y comunicación en el turismo comunitario en entornos rurales y periurbanos. La primera con el tema diseño y comunicación como aporte de valor al turismo rural comunitario. Venite. Sí. Espera, que yo me pongo ahí. No, no te pasa. Bueno, Yo te diría un poquitito más así. vos lo bajaste. Sí, sí, sí. Hay una opción que es presentación. Sí. Ese es lo que estaba. No, no, porque estás en el Zoom. No querés que lo descarguemos, pero. No, muy simple. Está acá. Acá no lo puedes hacer así. Porque es. Pero hay que bajar un más. Sí. Digas. Porque si no, no. ¿Vos podés? No. Ahí. ¿Qué tiempo hay? ¿Qué tiempo hay? 10 a 15 minutos. Máximo 15. Ahora, mesa. 10. No, que dije que quiere sí, si querés hacer una roda de presentación, ¿quién va a presentar? Sí, Me voy a demandar algo también. Claro. Dale. Sí, bueno, rato. inicia, por favor. Bueno, mi nombre es Damián Gemar, soy de la Facultad de la Universidad de San de la Plata y el tema que traje para compartir es diseño y comunicación como aporte de al turismo rural comunitario. Este proyecto es parte o es un avance de mi tesis en marketing internacional. La estoy cursando en la Facultad de Ciencias Económicas. Esto se va pasando, a dar cuenta, va pasando. Esta tesis, dentro de esta tesis hay una práctica situada, que es un proyecto de extensión de la Facultad de Artes, que a la vez trabajamos, este es el escenario completo, las disciplinas de diseño, comunicación y marketing en el turismo rural. ¿Ah? Yo voy a ir siempre de la tesis a la práctica situada, pero no sé si se ordena o desordena. Yo sé que y acá terminó. Sí, ¿Eh? vio internet. Sí. Y después miramos el vídeo. Ah, no, no. Encarga de revisar. Bueno, lo que trabajo es parte de una hipótesis que tiene que ver con que la participación del diseño, la comunicación y el marketing en los emprendimientos de turismo rural comunitario los puede promover o les puede posicionar o agregar valor para el turismo. Y la segunda parte de la hipótesis es romper la idea de que, digamos, yo vengo del diseño, de la comunicación, tanto del turismo, romper la idea de que cuando hay una necesidad de comunicación, uno va al estudio, una agencia, una productora, que puede ser privada, del Estado, le puede dar a ese cliente que es la comunidad, con un brief, y el servicio de tener la producción audiovisual o gráfica y vuelve para ser implementada en la comunidad.
La idea es romper con eso para pensar que ese estudio, esa agencia se traslada a la comunidad durante una semana, convive comunitariamente con esa comunidad, intercambia con esa comunidad, para co-crear la comunicación de esa comunidad. Ese es el proyecto en sí de la práctica escolar. Una cosita. El objetivo, digamos, de la propuesta es crear valor en comunidades donde practica el mismo lugar comunitario a partir de la implementación de prácticas situadas de diseño, comunicación y marketing para crear estrategias a través del intercambio de saberes. En lo que fue la investigación, Está proyectando. a la puta y todo. Al anterior. Yo juego un poco esta tensión me paro bastante de esta tensión que hay entre el marketing y el turismo rural comunitario, por un lado, solo las comunidades, sino muchos técnicos y personas cercanas al turismo rural comunitario, desde mi mirada, digamos, hay como una resistencia, una mirada de esta idea mercantilista, banal, del marketing, bien ganada por el marketing, ¿no? Y por otro lado, el marketing globalizado, pensado más de una forma globalizada, no hace espacio para las universidades como puede ser una comunidad literaria. En esa relación y en ese juego, digamos, en mi proyecto, sigamos un ratito, y la idea es. ¿Quieres seguir hablando? Sí, sí. Lo que sigue es pensar que el marketing puede jugar a favor de las comunidades, a la vez que las comunidades, sí o sí, necesitan comerciar, van a necesitar herramientas y se pueden apoyar en las herramientas de marketing, y donde ni esta visión tan globalizada comió a las pequeñeces, ni esa, ¿no? Entonces, ¿cómo acercamos esas miradas, este encuentro, tanto desde el turismo rural comunitario como desde el marketing, donde se lo pone? En mi punto de vista lo cuestiono por no acercarse a esa mesa, digamos. Bueno, y después la práctica situada se realizó en la comunidad de Santana, en Jujuy. Es una comunidad que es el eje ahí de lo que es la red de valles de altura, que va en un camino nuevo que es desde Humahuaca hasta Carilegua. La parte nueva en realidad es un tramo de, no sé, 40 kilómetros, y se hace como una ruta, y ahí se encuentra Santana, donde hicimos la práctica de ese lugar. Ojalá filmamos. Ahora, Así que sigas más tranquilo. yo lo que traje para compartir son desafíos que abordamos desde pensar este abordaje, digamos. Una era el escaso tiempo, en una semana, vincularnos al territorio, los que trabajan en territorio, o hemos hecho extensión, sabemos o va en contra del trabajo en territorio. Acá agarramos o tomamos herramientas de lo que fue la pandemia para pensar en el territorio de otras formas, que pueden ser como unos 5 o 6 meses comunicándonos vía WhatsApp y vía comunicaciones empezamos con una actora, una guía, mapeando y armando, ampliando diferentes actores de la comunidad, buscando acuerdos, hasta que decidimos en un momento hacer un viaje de una sola persona, previo a este viaje grupal en esta tema de intercambio. De las formas que encontramos de estar en territorio sin estar en territorio físico, ahí también se armaba una discusión de lo territorio. Después el otro desafío, o por lo menos, eso lo teníamos grabado a fuego en el grupo, es no hay ventanas que no podemos trabajar, tanto por la disciplina como por el tiempo, ser como respetuosos y cuidadosos donde estamos metiendo, porque a veces venimos de la gran ciudad, nos encontramos en una comunidad y nos dan ganas de vivir pasos, no, a mí no, está bueno, porque puedes entorpecer el trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo. Esto está siempre, lo tengo muy presente en el grupo, siempre tienda, estando conviviendo con ellos. El otro desafío era tratar de crear una agenda que lo puedan armar ellos y cómo hacer para acompañarnos a armar una agenda de problemas o de necesidades de comunicación, a la vez que acordarnos de todos y superarla. Este desafío viene a resolver un poquito los dos anteriores, poco tiempo y el no abrir otros temas. Y acá se trabajó, en el viaje de una sola persona, se trabajó con ellos, con toda la comunidad,
una definición de los problemas iniciales que tenían de comunicación, donde por el intermedio de votación y discusiones que se armaron lindas, terminó eligiendo dos, es más, en ese viaje fui yo, traté de quedarme con los dos que se habían polarizado en una encarnada discusión, entonces decidimos tomar dos, o decidí tomar dos, o que suplenten la posibilidad de elegir cuál era mejor abordar los puntos que vamos a tratar. Pero esos son todos los temas que eligieron. El cuarto desafío era poder producir un territorio. Nosotros veníamos acostumbrados a trabajar con Wi-Fi, con una computadora, en un montón de comodidades, donde puede hacer un estudio de diseño o de inteligencia, y pasar a trabajar, pero no tenemos si vamos a tener internet, que tener, todos íbamos a trabajar, llevamos una computadorita, y previendo y viendo si íbamos a producir en esta semana lo que la comunidad necesitaba. El grupo era de estudiantes no era un grupo armado que hacíamos diseños, sino eran estudiantes con docentes que nos juntábamos ahí para trabajar. Este fue otro desafío. Para poder reducir esta ansiedad que teníamos, lo que hicimos es definir con la comunidad y acordarlo cuando llegamos, es tener un producto mínimo viable. Es decir, de esa comunidad nos vamos a ir a los 7 días mínimo con ese producto, que era sacarle 5 fotos a cada emprendedor y una entrevista para un texto breve de media página. ¿No? Después vamos a ver más adelante que eso lo transformamos, teníamos 6 hospedajes, 3 comedores, 2 artesanas y 3 circuitos para relevar. Bueno, sigo, investigación. Yo esto lo voy a saltear un poco. Trabajamos con arquetipos y con esos arquetipos de tipologías de usuarios que veíamos que estaban empezando en Santana. Hicimos un mystery shopper, que es una técnica, una metodología donde te haces pasar por el cliente, que nos permite tener información. Caracterizamos a cada uno de esos turistas que imaginamos y teníamos información de valor, porque lo hicimos pasar con turistas, hacer preguntas. Entonces, un estudiante caracterizado como Alexander, que era un antropólogo europeo, y hacía las preguntas que podría hacer ese antropólogo para entender qué puntos a favor y en contra encontramos en la comunicación. El dolor, qué pasaba, qué teníamos para poder trabajar después cuando vayamos a ver. Esto lo hicimos previo a ir a la práctica. Entonces nosotros ya no sabían, eh, pero tenemos información previa para saber dónde podíamos acompañar. La práctica situada fue pensada como el proyecto de trabajo en territorio tiene que ver con el control cultural que nosotros íbamos a la comunidad, nos brindaba lo que sabía hacer en el turismo, y nosotros lo que sabemos hacer era la comunicación. Entonces se pensó 2 días para hacer de turistas, 3 días de producción y un día para la presentación final. Esto después no funcionó así, pero de entrada se lindo. Bueno, después estuvo todo mezclado. Bueno, yo paso las fotos porque trabajamos con toda la comunidad, había 2 grupos de artesanas, 2 circuitos turísticos. Hospedaje. Tuvimos la suerte de una feria de la papandina y pasaron el 25 de mayo. Bueno, ese producto mínimo viable se hacía como producto ideal agregando un spot publicitario y tuvimos extra que tuvo que ver con tener que tener un conflicto que lo abordamos, decidimos ahí como grupo abordarlo. Lo bastante es abrir una cuenta de Instagram comunitaria de la comunidad y el municipio con un acuerdo en común donde la Facultad de Artes era también está involucrada en ese acuerdo firmado. Fue para largo esto, pero es un conflicto a resolver. Lo que nos había pasado es que todo lo que habíamos desarrollado a nivel de producción no teníamos lugar donde salir porque los canales, en resumen, que tenían para salir estaban bloqueados, cerrados, con conflicto. Sí. Sí. Con conflicto. Sí, no, te pongo a contar, hablamos menos de eso. Estas eran las fichas que se trabajaron, esas 5 fotos con ese texto terminaron teniendo este tipo de productos, que lo que hicimos es, el Santa Ana es el básico. Tratamos nosotros de equilibrar la mirada de los 6 hospedajes tenían la misma ficha. Se contactan, de cierta forma compiten entre ellos, por lo menos que tanto el que menos trabajaba, por ejemplo, que la Coyita, o el que más trabajaba, que era el portal de la Yunga, no, no sé si no es el portal, no me acuerdo.
tengan las mismas posibilidades, por lo menos visualmente, llegás y te mandan el mismo material. Así fue pasando con todos, lo mismo con los recorridos lo que pusimos, lo que vamos a hacer en vez de trabajar con los guías, trabajamos sobre los recorridos, la ficha de artesana, que había dos grupos, dentro del lugar donde encontrar el trabajo, tuvimos encuentro, un encuentro inicial, fue mucho más difícil convocarlo, y el encuentro final que fue mucho más concurrente y fácil de convocar, que por suerte de convocar, que por suerte fueron todos los emprendedores. Voy cerrando. Aprendizajes. Adelantar el intercambio. Lo que nos dimos cuenta en esta planificación inicial, a la que rediseñamos después, que la presentación era un dato que ya sabía. Está bueno corroborarlo. Es el día que uno va siempre al territorio y siempre extrae, a veces se olvida de volver, ¿no? Pasa, claro. Como nosotros tenemos la práctica de completar en ese momento y el último día hicimos la presentación donde mostramos todo lo que habíamos producido, ahí notamos un quiebre en el vínculo que hoy lo haríamos en el quinto día, donde capitalizamos 2 días más, donde después nos internan con Mega, quizás con Ara, nos cantaban nuestras coplitas, las nenas nos lloraban, hermoso, nosotros llorábamos, pero después vemos que ese vínculo donde creo que había un ida y vuelta, se va a poner diferente. Eso es como un gran análisis. Y lo sabremos de teoría, pero de encontrarlo ahí fue hermoso. El otro, la comunicación, en el turismo rural comunitario, la parte de comunicación, la parte de redes sociales puede ser un buen espacio para los jóvenes. Justo ahí había una escuela secundaria, orientación en comunicación, nosotros vinculamos con ellos, y me parece que acá hay algo para poder aprovechar, que a veces, ¿cómo hacemos que los jóvenes, estos son adolescentes, se acerquen al turismo rural comunitario como espacio? Parece que ahí hay una oportunidad. ¿Lo harán nacional? Bueno. Nosotros lo que hicimos es una actividad en la cruzada, nos fuimos a una cruzada, pedimos espacio y estábamos escuela y todo, hicimos una dinámica, después no logramos que vengan hacia nosotros, invitamos a ver si no teníamos como el búnker, nos habían dado para hacer la parte de... Estaban tímidos, no, ese es un objetivo que no logramos. Vamos ahora a la segunda. No era obligatorio, pero lo tiramos para ver si hicimos nuestro trabajo, lo que nos ha faltado exactamente, no más. Y el último es aprender que hay diferentes formas de co-crear, ¿no? Que acá sí, me gustaría ver el video. Sí, está. ¿Quieres que veamos? Ah, no. A ver si... ¿Qué más? Sí, y ahí con ese cerramos. Sí, Sí. tú quieres. Para el co-trabajo, el co-crear, no sé yo, está, no es como algo que usamos bastante. Lo que aprendimos nosotros acá es que, creo yo, por lo menos se me abrió una puerta para pensar distintas formas de co-crear, que a veces no es solamente estar todos juntos creando algo, que sí pasó, por ejemplo, con la locución la hizo la maestra de la escuela. Yo teníamos el pueblo dividido en dos partes, dos grupos artesanos. ¿Ah? Entonces necesitamos una voz que sea, que sume, que no genere conflicto, y en la clase que tuvo la feria de la papa, tuvo un problema, no voy a trabajar, digo, bueno, vemos una maestra, y dijimos, es la voz del spot. La maestra fue la voz del spot, y eso sí, hicimos un conjunto, vino al búnker, digamos, En el camino. tuvimos que hacer un texto y grabamos la voz con ella. Entonces era la voz de la maestra de sus hijos, ¿no? Y ahí la pegamos. Ahora lo ven. Y después hubo otras formas de co-crear. Ahora como el video es casi lo mismo. Sí, sí, lo que pasa es que estaba... Amanecer entre las nubes es nuestro paisaje cotidiano. Somos guardianes del Campañán, parte del camino del Inca y declarado patrimonio de la humanidad. En Santa Ana nos conocemos todos.
un pueblo donde el tiempo es otro tiempo, una parada en el camino de la quebrada de los lunas. Somos mujeres que tejemos nuestra identidad ancestral, manteniéndola viva de generación en generación. Los rebosos bordados son nuestra resistencia al olvido. Nos rodeamos de secos pastizales, pero llevamos el jardín en la cabeza y las flores son nuestra alegría. Santa Ana es ritmo comunitario. Aprendemos a organizarnos día a día para compartir lo nuestro con viajeros del mundo. Santa Ana es cultura, es agradecimiento a la tierra, es comunidad y tradición. Santa Ana, vivencia ancestral. No, te quería hacer una pregunta. El aprendizaje acá fue, nosotros, la mitad del texto lo hicieron ellos. ¿Ah? Entonces, nosotros creemos que hay hecho una cooperación de tratar de construir algo donde tenga que ver con, digamos, siempre cuando rompemos esta idea de la agencia, que va a la agencia y se desarrolla el producto y vuelve, siempre está la mirada del blanco, la mirada hegemónica, y acá tuvimos que ver cómo nos mezclábamos, no es la mirada de ellos, porque estábamos ahí, esa es la mirada que se generó de esa mezcla, pero sí creemos que hay una construcción en que nosotros le damos las caras, cuando llegaban al spot, cada uno sabía que había dicho. Eran sus palabras. Claro, Domingo, la primera frase que dice la altura del corazón más grande, dice Domingo, que estaba, dijo, fue maravilloso para nosotros, y Domingo tiene el sueño de encontrar un público Ortega, porque es correntino y es futbolista. Entonces, él hablaba que el futbolista ahí en Santa Ana, como la altura, tiene mayor altura, tiene más garra, entonces ahí el corazón está. Esa frase la dijo él en otro contexto. Entonces, cada uno se iba encontrando con sus frases y sus palabras. La otra mitad la aplicamos nosotros a partir de una necesidad de poder vender ese producto, pero a la vez que entenderlo de un lugar, una que ver con ello. Vamos a hacer eso como la idea de. Y por eso decimos, bueno, hay un aprendizaje de cómo vos crear, que a veces no hace falta, si estamos todos de acuerdo, sino hay escucharlo y empatizar. Bueno, eso. Quiero hacer una pregunta. ¿El subsidio, recibieron de algún lado subsidio para hacer esta? ¿Cómo se financia bien? Que cuando pagamos hoy. Todo el proyecto lo pagaron ustedes. Lo que logramos es que la comunidad de los países, digamos, hay acuerdos que a veces no son tan claros, que íbamos. Sí. Por eso digo, la presentación fue un quiebre en que después querían que lo queremos. Sí, pero no entendían equilibrio. Tenemos muy poco tiempo para generar ese vínculo, y aparte yo estaba. Era el aniversario del camino, los 10 años del camino de Lima. Que estaban 2 días, estuvieron ya hablándolo. No era tan días que fuimos ganando ese espacio, digamos. Podemos ver la parte de ¿cuántos eran en realidad? 7. Y desde la universidad, haber sido el contacto. ¿Cómo manejaron eso? Claro, yo nunca había hecho un trabajo como diseñador, pero siempre fui cercano al tipo de comunidad, ¿no? En otros países, en Argentina. Y ahí estuve entre 3 lugares, que acabo con Caspalá, con el diario, que también no de Caspalá no era el mejor momento. Estuve viendo Barrancas, y ahí vi cosas que tampoco quería. Lo que yo necesitaba era un lugar, no sé si después Santa era el mejor lugar, pero lo que necesitaba era un lugar que me dé una base. El conflicto lo tenía cómo hacía producción en el lugar en una semana, como grupo. Ahora estamos para otras batallas, pero quería un lugar que no tenga otra problemática a simple vista, igual cuando no necesitaba ahí. Pero por ejemplo, Caspalá lo fuimos por un contexto político complejo. Sí. Y hablando, y explicar, empezaron a ver qué opciones, yo me fui, pasé un nuevo ahí, juntando, me fui a Barrancas,
Santana no lo conocía, y bueno, Santana, empecé a tener contacto con una de las guías de Santana, empezamos a tener contacto con otro, con Hugo, con la directora de turismo, y ahí digo, bueno, ya se armó, hicimos el acuerdo, siempre a distancia, hasta que un día viajé para, claro, Y eso era un proyecto de contexto universitario. sí, ¿no? es un proyecto de extensión. Bien. Sí. Bueno, Felicitaciones. Y nega, porque me parece muy bien. Siempre que salió el segundo, porque ya dos. Así falta. Y yo voy poniendo el de nena. Derecho. Sí. ¿La querés primero? Sí. Yo tengo igual, bueno, perdón, sí. Una segunda ponente. Así que vamos a pasar entonces a Silvina Gómez, Solange Tercero Soto, Carla Marossi y Carlos Quintana de la Universidad Nacional de La Plata. Con su trabajo se viene la gente a la quinta. Podríamos conocer cómo se trabaja en un campo. Experiencia de construcción de una propuesta de turismo rural comunitario en el periurbano platense. Adelante. Vamos a está bien, si no. ¿Para qué quiero ver si está grabando? Porque al haber problemas de graba, perfecto. Eso que traemos, que es un proyecto de extensión que hace más de 10 años, en la ciudad de La Plata, en la zona del periurbano. Es una ciudad que se creó hace más de 100 años, fue soñada, fundada, diseñada, etcétera, es una ciudad capital, y que entonces tiene un casco fundacional muy bonito, compuesto de edificios muy antiguos y demás. Y la ciudad de La Plata no se piensa como turística, es la ciudad sobre todo administrativa y universitaria, pero siempre que se piensa en turismo en el casco fundacional exclusivamente. No se puede pensar, pareciera, algo por fuera de ese casco fundacional, menos aún en esas periferias pobladas de migrantes limítrofes, de gente que vive en condiciones a veces no tan dignas, digo, por las condiciones de vida que tienen, ¿no? Entonces, el proyecto de extensión que nosotros llevamos adelante hace muchos años, y ahora además hacemos, bueno, siempre hicimos un poco de investigación, pero ahora estamos intentando sistematizar esta investigación en términos del proyecto y del proceso llevado adelante. Tienen como intención visibilizar la zona, ponerla en valor, cuando decimos visibilizar primero, que es el cordón hortícola más importante del país, da 50% de la producción de verdura y comestibles frescos de todo el AMBA, o sea que alimentamos a la mitad de todo el AMBA, que eso es un montón. Además es el principal productor de flores de corte del país, incluso más que Escobar, donde es la fiesta de la flor. Y todo eso está de alguna manera invisibilizado porque es una zona que ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos 20-30 años, con la revolución verde, el aparecimiento de invernáculos, una nueva forma productiva que no era la tradicional, pero también porque estas poblaciones que se instalaron a trabajar lo hacen en principio como peones, a veces lo hacen como arrendatarios o grieros, y nunca acceden a la tierra, cuestión que sí sucedía con los migrantes que se dedicaban desde el principio del siglo, cuando se estableció la ciudad de La Plata, o antes incluso, que eran migrantes de origen europeo, se dedicaron a las verduras también, pero con acceso a la tierra, ¿no? Garantizado por políticas públicas, básicamente.
que daban lugar a que esa zona fuera una zona productiva. Entonces, esta zona que es tan importante económicamente, que es tan importante productivamente, que es muy importante también poblacionalmente e incluso históricamente, porque es previa a la ciudad de La Plata, también de su situación histórica, ¿no? Allí se establece el tren, y se establece, por ejemplo, el matadero que va a dar después de comer a la ciudad de La Plata, y que se hizo, se pensó incluso antes de que se instalara la ciudad, de que se fundara. Entonces la zona está poblada sobre todo por migrantes de origen boliviano, paraguayo, migrantes internos argentinos, correntinos, puertorriqueños, tucumanos, salteños, mucho del noroeste. Y esos migrantes que han llegado en los últimos 20, 25 años, que ya están sobreinstalados, que se dedican a la producción hortícola o florícola, desplazando a los viejos migrantes que con la, no me parece el concepto, pero con esta idea de la ascensión social, ¿no? De la movilidad social ascendente, sus hijos ya no se dedican a la producción, ¿no? Los inmigrantes portugueses, italianos, españoles, que estaban instalados en la tierras, incluso los japoneses, sus hijos ya no se dedican a la producción, no son profesionales, han estudiado, se dedican a otro tipo de cuestiones. Y entonces, estas tierras aún persisten en manos de sus viejos inmigrantes, sus familias, de personas que han ido vendiendo, con una presión inmobiliaria muy grande de bancos privados y de avales urbanas, la parte de la ciudad. Y la producción hortícola y florícola se ve entonces presionada. Y entonces tenemos como varias problemáticas al mismo tiempo, una que tiene que ver con el crecimiento urbano, otra que tiene que ver con una población discriminada, considerada aún cuando son descendientes, digamos, son descendientes de inmigrantes, pero muchos de ellos son argentinos, estamos hablando de 25 años de asentamiento, aún así son considerados agentes externos, aún así son considerados que vienen a usar el sistema de salud de educación, y entonces hay toda una problemática social bastante profunda. Y estos dos elementos, ¿no? Por un lado, la cuestión de las tierras y que no tienen acceso a la tierra y por ende todo el trabajo que realizan lo hacen en la informalidad o lo hacen bajo condiciones muy precarias porque los alquileres de la tierra el INTA lo llama barbecho inmobiliario, lo que sucede, y es que dejan barbecho inmobiliario. Y es que dejan, lo alquilan por periodos muy cortos de tiempo para que se siga valorizando, no lo venden porque lo quieren vender para el inmobiliario, ¿no? Entonces, estas poblaciones, al no acceder a la tierra, además se ven en la imposibilidad de tener mejoras de sus, hacer mejoras productivas, de vivir mejor, de producir, por ejemplo, más sano, de vivir en mejores condiciones. Las casas, muchas veces los alquileres son del predio con una casucha de madera que no pueden modificar, no pueden construir, no pueden hacer mejoras, y se puede estar por contrato, los alquileres son muy cortos. Entonces, toda esta problemática es la base sobre la cual nosotros decidimos y propusimos hacer recorridas turísticas que no tienen que ver con exotizar o con tranquilizar estas poblaciones, sino que tienen que ver con visibilizar estas problemáticas, ponerle una comunicación más genuina a los productores que están en todas estas zonas, y que están organizados, organizaciones de trabajadores con MTE, UTT, Corteco y un montón de otras cooperativas y asociaciones civiles de la zona, y que en realidad ellos tienen reclamos que las organizaciones realizan y que están también vinculados al gobierno y demás, pero que de la sociedad urbana, sobre todo, no se considera como una población existente y mucho menos digna de hacer cualquier tipo de reclamos. Entonces, a partir de esa problemática de trabajar muchos años con ellos, haciendo desde el año 2016, hacemos recorridas turísticas donde se anota gente y vamos con 15, 20 personas cada mes y hay los productores nos reciben y nos cuentan sus problemáticas, cómo producen, por qué razones producen de la manera que producen, y nos cuentan otras cosas. Cuando estaba la ley de semillas, nos contaba sobre la ley de semillas, cuando hubo una tormenta, nos cuenta la problemática de los invernáculos destrozadísimos,
o el tema de la basura, ¿no? Y cuando ha sucedido algún problema de salud, nos cuentan sobre el estado de las calles y que las ambulancias no llegan, ¿no? Y así se va como dando difusión, dando visibilización y dando lugar a voces y narrativas que también son parte del territorio, que también son parte de una identidad local y regional, pero que muchas veces están silenciadas porque son voces que no llegan a, bueno, de comunicación hegemónicos. A partir de eso, de esta experiencia del 2016 hasta prepandemia, 2020 más o menos, se estuvieron haciendo categorías y en la pandemia y con la crisis económica que implicó, fuimos modificando algunas cuestiones del proyecto, porque la intención también fue que este proyecto pudiera ser desarrollado por ellos mismos, ¿no? Que no fuéramos nosotros, llevamos gente, sino que también ellos vieran la posibilidad de esto, incluso de vender la producción agroecológica, ¿no? El problema que tiene la agroecología es que al no ser funcional, un sistema de mercado que requiere que cada productor produzca toneladas o camionadas de un mismo producto, no tienen dónde ubicarla. Y entonces esta también es como una manera de traccionar a los productores de agroecología, pero también de traccionar a consumidores agroecológicos y que tengan espacios de venta. Entonces, en todo esto, el año pasado logramos hacer una capacitación para una asociación que es una cooperativa en realidad de productores hortícolas y florícolas, que van a estar además, creo que el viernes, que van a venir a contarnos ellos con su perspectiva al modelo del proyecto. Y bueno, un poco la gestión nos trajo varias cuestiones. Primero, uno de los principios en los cuales nosotros trabajamos tiene que ver con la educación popular y con la acción participativa, donde nosotros no les vamos a ir a llevar conocimiento, porque el conocimiento ya está ahí. Nosotros, a lo sumo, facilitamos o ayudamos en cuestiones que entendemos que otras poblaciones con otras necesidades, otras lógicas de trabajo, no se van a sentar a escribir, por ejemplo, un proyecto. Porque es difícil hacerlo, nos cuesta a nosotros y es un formato muy académico, ¿no? Pero bueno, digo, de esta forma entonces de entender al territorio y acciones de la extensión, ¿no? Pensando que no somos más que ellos, ¿no? Estamos también nosotros aprendiendo a través del trabajo, que constantemente nos ponen en el lugar de aprendices cuando nos cuentan cosas de sus vidas que nosotros realmente no conocemos y que explican muchas de las cosas que pasan en la zona, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto de las capacitaciones es una manera de decir que no fue una capacitación de nosotros hacia ellos, sino una co-capacitación donde todos aprendimos. Como ellos ya saben hacer recorridas, porque ellos durante mucho tiempo la vienen haciendo, porque hace mucho tiempo que trabajamos con esta asociación, y que nunca fue necesario que nosotros les digamos cómo hacerlo. Nunca nosotros les dijimos, ¿no? Llegamos y ellos nos muestran la pinta, y cuando nos muestran la pinta, nos van poniendo ellos una agenda, nos van contando ellos sus problemáticas y demás. Entonces, lo que intentamos hacer fue buscar formas de, a través de metodologías participativas, sistematizar un poco lo que ya se venía haciendo y pensar en cómo esa sistematización, o pensar también y planificar qué es lo que ellos querían contar en estas recorridas, ¿no? Hicimos 4 encuentros de taller, donde el primero trabajamos sobre qué entendemos por turismo, tanto nosotros como ellos, y como uno de los emergentes interesantes también salió que ellos también se ven como turistas, ¿no? Y que se ven como turistas y se sueñan como turistas, a veces es parte de esta sociedad que todos un poco de algo de la época, ¿no? Entonces también eso, el mensaje incluso para nosotros mismos de decir, bueno, ¿y qué podemos hacer con esto? Que también sale como un emergente, que no sea solo la comunidad local o los sectores, ¿no? De qué manera se puede eh, invitar a que ellos sí les gustaría recorrer. Bueno, por supuesto que salieron ideas súper hermosas pero difíciles, como recorrer toda la Argentina, porque uno era de Corrientes y quería que vayamos a Corrientes, otro era porteño y quería que vayamos a Jujuy, y el que es de Paraguay quería que vayamos también, ¿no? La identidad. Sí, sí.
Y así que nada, como muy interesante eso, y por otro lado, bueno, la formación fue muy hermosa, la recorrida de la formación, los momentos compartidos fueron muy hermosos, las técnicas participativas que llevamos adelante, que tenemos que ver con el mapeo, con el formato tallado, y esto de pensar que entendemos por, sin ir a decir nosotros que entendemos por, desde el lugar académico, permitió que salgan ideas nuevas, ideas que nosotros a veces no nuevas, pero que no esperábamos, ¿no? Emergentes que no imaginábamos que podían salir. Y después se hizo la actividad de la recorrida y ellos también se vieron muy, bueno, muy empoderados, es una palabra muy cotillada, pero digo, muy armados en el sentido de que muchas otras veces habían sucedido recorridas, pero de esta manera también lo que pasó es que no participó solo una persona, que siempre suele ser el líder, ¿no? A veces un líder más natural, el que suele hablar en público y demás, sino que, por ejemplo, se fueron dando la palabra unos a otros para ir, se dividieron en qué momento se iban a hablar unos y otros, y entonces, bueno, Mateo iba a contar algunas cuestiones que tenían que ver con la replicación de las plantas, mientras que Mario iba a contar algunas problemáticas de plantas herbicidas, y Gilma contó sobre el comedor que tienes, y de esa manera se fueron de alguna manera como turnando, sí, y organizando, y nada, y es una cosa más. Ahora, ¿qué nos lleva a esto? Nos lleva al desafío de poder, por ejemplo, continuar, ¿no? Porque si bien es una práctica, pensaban que no iban a vender nada, tenían producción, algo de producción para vender, pero no le dieron bolilla. Finalmente alguno de ellos dijo, no, voy a vender unos bioinsumos que prepararon con el INTA para la Facultad de Agronomía, vendió todo, y se quedaron sin, y fue como, nosotros le habíamos dicho que esto era importante también, ¿no? Pero es parte de esos aprendizajes, pero también es como parte de más desafiante, es que qué difícil fue este año, a pesar de que la experiencia había sido muy positiva en el 2023, lograr recomponer y volver sobre esto para volver a hacerlo, ¿no? Y ahí también pensar en que, como se hizo en mediados de diciembre del año pasado, una semana de Navidad, le hicimos la evaluación en el momento, cosa que tenemos derecho, y ya volviendo entonces este año, pues la realidad nacional que lleva por encima, la dificultad entonces de volver a acomodarnos como, eh, nada, como en esta atracción, ¿no? Entre lo ecológico y la necesidad incluso de las quintas, de los productores con sus situaciones de vida, y las intervenciones o las búsquedas que también tenemos nosotros como posibilidades de que ellos vean algunas otras cosas, y bueno, y a veces también la negativa, que no quieren, a veces no le terminan de dar lugar, no es un no, es un no le encontramos la forma todavía, o tenemos otras prioridades en este momento, bueno, y parte del territorio también, ¿no? No sé si el tiempo. Sí, Reyes, ¿se puede visitar ahora? No sé, puede visitar, tenemos visitas hasta ahora. Un intermedio, logramos que estuvimos intentando que sigan por sí mismos o de nuevo, ¿no? Recuperar esta experiencia del año pasado, volver a, a seguir sobre que continúe. Y la verdad es que durante el primer cuatrimestre y hasta ahora, el mes, había estado muy difícil, ¿no? Como que todas los intentos no eran triunfos, porque el problema era la posibilidad del sí. Uno se termina de concretar el cuándo, ¿no? Bueno, chiquitita, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Porque las lógicas nuestras y nuestros tiempos universitarios, con nuestros proyectos, con nuestras tradiciones, con nuestra vida, no se condicen con las lógicas del territorio muchas veces. Entonces, eso por ese lado, pero logramos gestionar fondos desde la universidad, desde la facultad, y eso también movilizó, y nos movilizó a nosotros también, digo, como para ver desde qué otra arista tomarlo. Y empezamos a trabajar con productores que ya están más organizados en cuestiones de agroecología, que están también más interesados, otras cooperativas, e incluso empezamos a trabajar con gente de Villa Paulino, para entrar algunos lazos, ISO, que también están, que ven algo más de esto. Y entonces también empezamos a pensar que, bueno, quizás la primera formación o formación que hicimos
necesita todavía algunos influjos, ¿no? Que a veces los procesos uno dice, bueno, listo, tras de esto se larga y se deja. Y bueno, a veces también es un ida y vuelta hasta que el territorio va encontrando la manera. Lo que estamos hoy en día es el armar una red de agricultores que puedan imaginar el turismo en personas perurbanas, porque si bien es difícil para la ciudad de La Plata, digo, para el turismo, para los consumidores, es difícil pensar en el turismo urbano, también lo es para ellos. Incluso para los estudiantes del turismo es difícil pensar en turismo fuera de lugares turísticos. Y ahí está el desafío, ¿no? ¿Cómo pensar el turismo en lugares que no son turísticos? Y cómo pensar un turismo que sirva socialmente, que sea un turismo responsable, que sirva a la comunidad de las comunidades y demás. Y ahí hay un desafío. La plata sexual, como que el centro para la plata es más, sí, bueno, meterlo a ese cuadrado es Desde lo operativo, ¿cómo era? ¿Ustedes ponían ómnibus de la Universidad de La Plata? ¿Cómo se arreglaba? Lo que estamos haciendo ahora es poner ómnibus, vamos a poner 3 ómnibus, uno que sale en octubre, otro que sale en noviembre y otro que sale en diciembre. Y la idea es cada 15 días, y eso, lo operativo en ese sentido, es nuestro equipo, se encarga más de la organización del ómnibus y la difusión, y que así fue siempre desde el 2016, ¿no? Y ellos se encargan de la quinta, de la producción y de la venta, por eso, por entonces, vamos a estar haciendo medio híbrido entre esa organización y entre medio de esas salidas autoconvocadas por ellos, ¿no? Donde ellos organicen. La gente viene, contra todos los pronósticos de que esto no le importa a nadie, el año pasado la gente vino en sus propios vehículos, se quedó, visitó, y se quería quedar más todavía. Hay una lluvia torrencial que nos mojó el correo y la gente se metió en la dedito y decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Como, bueno, estamos acá. Digo, bueno, y hay algo, pasa que pasar de un modelo más fácil, si se quiere, y más gestionado por la universidad, o gestionado por la universidad, sí, a algo más autogestionado, tiene la dificultad. Y eso es lo que estamos. Más complicado. Bueno, damos paso a Melanie. Y desde el programa, pero sí, intentamos por su. Seguimos con Nela Barrera de la Universidad Nacional de La Plata. Conocemos, Con turismo de naturaleza y educación ambiental en el arroz del pescado, La Plata. Donde vos quieras. Sí, ya que te acomodo. No sé si te Bueno, la idea de la presentación más que nada hace en realidad hay muchas ideas sueltas. Mi objetivo siempre fue poder visibilizar y mostrar también cómo pasa en el urbano platense otra problemática que tenemos en La Plata, que ahora que la comenté un poquito, que se trata de el avance inmobiliario sobre el arroyo del Pecado y su pedagogía social. Ahora les voy a contar a medida que avanzamos la presentación, pero en sí mi objetivo era poder visibilizar ese problema. Esta presentación, no sé qué era, bueno, yo me puedo contestar. Bueno, esa investigación en sí nace desde
Por un lado, el proyecto de investigación de la directora, donde trabajamos cada uno su propio tema de interés. Y por otro lado, la finalización de mi maestría en ambiente y desarrollo sostenible, que estoy haciendo en la Universidad de y bueno, mi intención a medida que fui avanzando la maestría fue aplicar las materias que fui viendo y distintas temáticas a la problemática del arroyo. La realidad es que presentación de educación ambiental, así que bueno, mi base es el turismo y quiero relacionar los temas que me interesan, que son agricultura. Vamos a estar un poco en el lugar donde yo habito, que es La Plata. Soy la Plata, soy del Bajo la tercera, no soy de la zona del arroyo, pero conozco porque me encanta. Entonces, la idea fue utilizarlo. El objetivo de la investigación en sí fue demostrar de alguna manera que el turismo de naturaleza es una herramienta que puede ser muy eficiente para poder llevar, concientizar, educar a las personas sobre las problemáticas ambientales. Entonces, me propongo, por un lado, poder conocer a los sectores sociales que trabajan en el territorio y conocer cuál es su perspectiva de la actividad turística y cuáles son las actividades de educación de niños llevadas a cabo. ¿Por qué? Bueno, estas preguntas ágiles, porque al preguntarle a ellos, contarles sobre el tema que yo elegí, y dicen, no, pero el turismo, ¿cómo estamos hablando del turismo? No, vas a hablar como venía charlando vos también, que también lo tuvimos con el centro disciplina sobre el tema de la visión que cada uno tiene del concepto que has mirado sobre la actividad turística. Entonces, la búsqueda fue buscar el concepto de turismo que me representa a mí y creo que representa las actividades, y el turismo de naturaleza para ser eventos ambientes naturales propiamente dicho. Entonces, fui buscando actividades que se están haciendo en el arroyo. Ay, me pide de la línea, acá quería conectar el territorio. Pero fui buscando actividades que se están haciendo para que ellos de alguna otra forma vos intercambiar de qué entienden por turismo, que no, que puede ser una producción y que no. El contexto territorial, para que se entienda una idea, es acá estamos en el campo de La Plata, sería decir que La Plata tenemos, de Parque de La Plata tenemos lo que es la cuenca Arroyo del Pescado, que está en amarillo, que nace más o menos en la calle 612 y una de y desemboca en el río de La Plata. ¿Sí? Pasa por el partido de Eso, pero en la zona de interés de investigación es en el barrio de Villa Zucardi y Villa Garibaldi, importantes, en donde está ocurriendo el avance inmobiliario que veníamos hablando. Para mostrarles algunos hábitats, no sé si lo llegan a ver, pero la idea de mostrarles que desde 2010 a 2012 se ha visto que ha crecido la urbanización más amplia legal del arroyo, generando situaciones de riesgo y de vulnerabilidad para las personas que vayan a habitar en este lugar. ¿Sí? Entonces, lo que buscan los vecinos es evitar que se siga dando la zonificación del espacio. O esa área protegida también es paisaje protegido. Es un área protegida. Sí, el 99 es un paisaje protegido por la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Esa es la categoría más baja de una posibilidad de solución. ¿Sí? Entonces, con esa ley, los vecinos se agarran para decir, basta de cambiar la zonificación de esta zona para seguir construyendo, nosotros tenemos que conciliar como la obra queremos conservar el humedal con sus condiciones naturales lo mejor posible. Entonces, bueno, se han generado distintos grupos de actores sociales en el territorio.
Y pero lo que veo con muchos presentes es un colectivo que se llama Habitantes de Arroyo Pesado, que son personas en un grupo social que viven en el arroyo. Y a la vez trabajan con la asamblea de Arroyo Pesado. En la asamblea de Arroyo Pesado trabajan muchos proyectos de investigación y de extensión de la UNDP. Activamente, proyectos de arquitectura, culturales, de portales, sé que están en distintas facultades relaminándose porque la cabeza es trabajar de manera interdisciplinaria y bueno, y por parte de distintos relaciones académicos, pero también gente que está convocada a la ciudad que utiliza la posibilidad de poder colaborar en el caso. Después identifica otros actores como el Estado, el municipio o el Poder Judicial, el Ministerio Ambiente, cultura, de arte, que están presentes de alguna forma. Y después también del sector privado, bueno, hay muchísimas inmobiliarias que están interesadas en la zona, que están interesadas mucho en hacer cambios privados, directamente en los lotes no tienen dueño, o ir a los eventos pero son de los particuladores, que es lo que para hacer cajas o también viajes tipo turismo, actividades, algunos circuitos, por ejemplo. Pero bueno, hacia el verano del 2023 llegaron con tomadores de un nuevo. Entonces ahí activaron realmente muy clave que tienen requisitos en los contratos y se pararon y realmente hicieron. Siempre los veranos son un momento más crítico porque como la gente puede verano un poco más, son vacaciones, entonces siempre el verano cuando se sí, a que puede volver. Entonces, bueno, ellos lo que están haciendo son distintas estrategias para visibilizar la importancia del apoyo y que la misma comunidad de la televisión, una de las cuales pueda ser parte de la comunidad de la televisión. ¿Por qué? Porque la idea clara que para que pueda proteger es muy conocer, sí, y conocer porque es importante las prerrogativas, las contativas que existen, sí. Más allá de que a nivel ciudad es súper importante para evitar algún tipo de limitaciones, porque desde que la ciudad llueve mucho, hay precipitaciones encima de la casa, sí, todo va hacia el arroyo. Entonces, es una zona que se quiere realizar. Todas las casas se van a acumular en el suelo y toda la plata también lo va a usar. Entonces, este es el camino que viene el agua para llegar al nivel. Yo acá, bueno, nadie no voy a leer, pero voy con algunos conceptos de turismo de naturaleza, entendiendo a los actores, del movimiento de la gente que está interesada en conocer un lugar distinto al propio, quizás también el propio, y donde se hace el turismo es un fenómeno donde se da espacio a los intercambios de conocimiento y demás. Algunas políticas que vemos acá son de salir a buscarse, la gente del colectivo usa comunicación, nos estamos en el domingo a venir a de arroyo. Vamos hasta el punto y salimos todos con eso. Y es ir a hacer el ruta del arroyo, como bueno, más o menos, y otro, biólogos y biólogas, por gente que conoce el lugar, bien turistas, que conocen el lugar en sí, lo que buscan es mostrar la primavera, contarles qué es lo que está protegiendo, cuáles son los procesos naturales de la tierra. Así que lo que se genera son charlas de hermanos temáticos sobre qué es lo que es importante de también se realizan encuentros artísticos, se llaman cultura culturales, o hacen inversiones del arroyo o de la cultura,
a hacer organizaciones digitales para conocer acá, con lo que leímos en rato, del arroyo, las que tienen las palabras de ellos. Dice, hacemos actividades vivenciales, por ejemplo, la caminata en el arroyo, para que la gente pueda ir a visitar el arroyo, poder caminarlo, pues, los olores, utilizarlo en el lugar. En el lugar no físico o espiritual, poder vivir. Después, otro de los comentarios, cuando me pregunté si el al turismo del lugar, me dice, el turismo en a veces se puede hacer y de hecho ya se hace, a veces de una forma un poco más inclusiva y a veces no. Yo creo que el turismo, pensándolo en cada lugar diferente, no llega a un lugar diferente, tranquilamente se puede hacer esta actividad del arroyo, pero yo lo compartí, escuchar, respetamos el lugar, la fauna, la flora, intentando evitarlo y bueno, estar hablando de pedir, de la evidencia del lugar, aprendiendo. También se hace todos los años un festival como el humedal, también eso es el tercer festival, todas las el arte entre la comunidad. También han hecho juegos de educación ambiental, donde lo que buscan es mostrarte el sistema complejo que es ideal, lo que implica entre todas las especies nativas y muchas interrelaciones humanas que se realizan y el grado de afectación que tienen hacia la región. De hecho, yo doy un curso y les invité a que vengan, entonces vinieron de parte del colectivo con todo el juego, les explicaron y contaron todo lo que está pasando y les gusta aumentar. Lo que buscan es visibilizar lo que está pasando. Bueno, y la propuesta que tienen es aumentar esa categoría de protección del paisaje protegido a bajo provincial. Entonces, ellos mismos ya hicieron su propia propuesta que en este momento están impulsando el más para poder presentarla. Y bueno, para que se breve, hay distintas zonas para los que están en el área, ya tienen más o menos delimitada cuál sería la zona turística. Y bueno, se busca esa proyecto y yo lo propuse para poder conservarlo de otra manera. Pero lo que dicen y que también mucho se choca con lo que por ahí han aprendido de que son las áreas protegidas, que cuando lo comentaron fue cuando se plantea declarar el parque provincial alrededor del arroyo, justamente tiene que ver con que no va a ser lugar para que quede prístino, en donde no se va a poder acceder y conservarlo tal cual. Sino que podemos ingresar los humanos, pero tenemos que aprender a convivir otras cosas con lo que nos rodea, de la forma más igualitaria. No hay que pensar, acá tienen que con luces, cemento, parrillas, o música. No tenemos que aprender a convivir con ese contexto, tiene que también ampliar las necesidades y debemos aprender a escuchar lo que está pasando ahí, a moldarnos, a actualizar en esos y superponernos. Bueno, de ahí va un poco la propuesta, ya gente que habita el patio colectivo, lo que hacen es distintos tipos de construcciones, están buscando no organizar los pilotes, para dejar que el arroyo cumpla su ciclo, cuando debe crecer que crezca, que haya espacio y cuando trabajar trabaje y respetar eso. Eso sí, bueno, vos ya está, o va a estar un curso de sí, sí, sí. No, bueno, nada, pues esto lo de y un poco el sistema complejo en la Estado. Y bueno, como lo mencioné, al final es igual, es una que necesita bastante, falta un montón. La búsqueda de demostrar que el turismo de naturaleza es realmente una herramienta, también para esta comunidad, y el colectivo que lo está demostrando, porque se están realizando acciones tangibles, donde se está promoviendo la información y que la gente conozca la problemática en sí. Creo que es algo que se tiene que seguir trabajando, pero siempre la idea es trabajar en menos, ¿vale? Y eso es algo que
tengo los métodos y ya el compromiso con este colectivo de yo vine a contar la experiencia desde mi visión, pero el trabajo también de ellos, entonces la idea es mostrar la representación. Sí, no, sí, pues, después yo un poco la experiencia. Necesitamos las dos otras ponencias, finales y preguntas, porque si no, no vamos a llegar a la Que vaya ella y después voy yo. tenés que esperar a Marian. Entonces, ¿querés? Sí, sí. ¿Podés? No, Sí. buscando el no. Bueno, presentamos a mi amigo Cristina Ruiz. Bueno. Con la interpretación del patrimonio como estrategia del turismo rural y periurbano en la reconstrucción de los procesos socioculturales del territorio. Ya voy. Esto de doble rol. Bueno, quiero los últimos. Sí, bien. Muy interesante. Tengo más, chicos. No sé dónde poner. ¿Eh? Sí. Sé que quiero verlo a ver, yo quería ver el. Ya tengo las dos cosas. Sí, pasa el tiempo. Yo no veo nada por eso. Ahí. Levanto. El trabajo es parte del trabajo mayor que es interpretación del patrimonio como estrategia del turismo rural y periurbano en la construcción de los procesos socioculturales del territorio. Esta es parte de un proyecto mayor de investigación que estamos llevando adelante, que es turismo, comunidades, turismo, patrimonio y comunidades, su comprensión desde los distintos actores sociales, pero a la vez, que es de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue. Pero nosotros trabajamos principalmente lo que es interpretación del patrimonio desde hace más de 20 años. Y entendemos esto de la interpretación en todos los proyectos anteriores. Hemos desarrollado la interpretación como forma de comunicación de los significados de un determinado patrimonio. Ahora bien, en todos los trabajos que usamos en la metodología, que es investigación, acción participante, todo involucramos en las comunidades. Yo al entrar en la metodología, la base está en esto de investigación y acción, pero les voy a mostrar el lugar que trabajamos, porque es muy amplio. Trabajamos el norte de la Patagonia, una parte del norte de la Patagonia, y
Birch Valdés, la denominada región Birch Valdés en Chubut. ¿Sí? Ahí la vemos en el mapa argentino. Acá cada una de las regiones en las provincias, esto abarca las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Dentro de la provincia de Neuquén trabajamos el departamento de Añelo y el departamento Confluencia. Departamento Confluencia contiene lo que es Neuquén capital y parte de lo que era el Alto Valle del Río Negro. Y el departamento de Añelo contiene, ya sabemos, la zona agrícola a orillas del río Neuquén, era zona para que se habían cedido a algunas comunidades originarias. Está también parte de lo que es el complejo Chocón Cerros Colorados, que es el sector de Cerros Colorados de ese complejo, y que hoy es donde duerme la vaca. ¿Sí? Nosotros hablamos en turismo, que más que hablar de vaca muerta deberíamos hablar de la vaca viva. Dentro del Río Negro trabajamos lo que es el departamento de General Roca, que abarca principalmente al Alto Valle del Río Negro y Neuquén. ¿Sí? Se llama Alto Valle del Río Negro y Neuquén porque lleva el Río Negro y el Río Neuquén principalmente. Y en la zona de Chubut, lo que es la comarca Birch Valdés, que toma la península Valdés, la ciudad como Puerto Madryn, y su propia capital, salía, y parte de lo que conocen como Gaima, que muchos hablamos de Gaima pensando, hablamos de locales, y todo, y uno le pregunta a la gente cuál es el origen del vocablo Gaima. Dicen galés, y no, es de origen peruano. Le ponen los galeses ese nombre a su propio pueblo, a su comunidad, en agradecimiento a los pueblos tehuelches y a las comunidades tehuelches porque nos recibieron mucho mejor que lo que era el Estado argentino. Los galeses fueron marginados a ese sector porque la generación del 80 los consideraba descendientes de los celtas, por lo tanto, eran esos pueblos bárbaros que se juntaban con los bárbaros, los tehuelches en la palabra. Tiene toda esa historia hasta que vino Levi y entonces se cruzó de modo, no tomar el pensamiento, pero la generación del 80. Yo les muestro esta parte, esto es el Alto Valle del Río Negro, ¿sí? Las zonas que trabajamos. Teníamos muchos avances en lo que es el departamento de General Roca, donde van conviviendo, se va dando estas características de las zonas rurales y periurbanas. O sea, toda la región del Alto Valle del Río Negro y Neuquén se ha proyectado como que es esta discusión, son ciudades lineales, unas alrededor de otras, la mayoría crecieron por el desarrollo del ferrocarril, la línea Roca, en homenaje a los Roca, que nace desde Buenos Aires, Bahía Blanca y Basta Zapala, de la generación del 80, lo que pensó en su momento es hacer el trasandino, que todos saben, ¿no? Y hablaron del trasandino para unir Buenos Aires. Es un viejo proyecto que viene de otros tiempos, en el cual hoy las ciudades han avanzado sobre las ciudades locales. Entonces se presenta o se mal presenta como una gran área urbana interconectada. Hay dos posturas, uno lo ve bien y otros no lo vemos tan bien porque se está avanzando en las ciudades sobre los únicos territorios productivos, sobre el valle del Río Negro y sobre las únicas tierras irrigadas que hay hoy. Este sistema de canales, ahí vemos los canales del área, ahí vemos toda una red como si fuera un sistema humano lleno de arterias, venas. Bueno, lo mismo sucede con un canal principal de riego, acequias y canales secundarios. El Río Negro, en toda su
su esplendor, su hábitat, las zonas productivas, nosotros le llamamos las zonas de chacra, exactamente el límite entre el urbano y lo periurbano. Sí, te diría que ya Vamos, la otra que no se llama que no tiene más. Es otra de las áreas investigadas que está al sur del Río Negro, es un departamento que se dedica principalmente a la cría de ganado lanar. Que hay una anécdota, después de cuando fue el tiempo del famoso eclipse, ¿sí? Durante el 2021, en esta zona que se dedican a la cría de ganado, esta zona que está a muy poquitos kilómetros de lo que es Chocón y todos los complejos que hay sobre el río Limay, Nera del Águila, Almicurá y Popá, o sea que debería estar irrigada y tener energía eléctrica. No tiene ni energía eléctrica y no es eléctrica. La parte de capacitación que fueron a hacer para recibir al turismo en esa época que venían a ver el eclipse fue principalmente cocina de... Llevaron grandes cocineros de aquí de Buenos Aires al Cuy, a la zona del Cuy, a capacitar a la gente en cocina de mercado. Esto dicho en capacitaciones que íbamos a dar, en lo cual no tienen ni luz para mantener el pescado y no hay agua, ni un arroyo, ni nada de donde se... Lo que debieron es pensar que esa comunidad les podría haber enseñado a muchos de esos cocineros a poder hacer un buen asado de chivito, oveja, todo lo más que hay ahí en ese. Y la zona, bueno, Añelo, por supuesto, donde convive la producción agrícola con la explotación fracking, las zonas de mar, con todas sus características, donde también conviven las especies únicas, la ciudad, mar, la historia con Trelew, Gaiman y todos los pueblos Rawson, y con el desarrollo de la trianual. ¿Qué es el turismo? Nosotros tomamos algunas definiciones de lo que es el turismo de la OMS, pero esta OMS compartimos algunas. Pero hay una parte de esa organización, de lo que plantea la OMS, donde dice que es aquellos que visitan lugares en los cuales no es frecuente que así. Y acá compartimos algunas posturas con algunos grupos en España, como Soria, en el cual también las personas que habitan en un determinado lugar, cuando van a visitar lugares que no conocen de su propio dominio, de su propio lugar, se preocupan de visitar turistas. Porque si yo voy en mi tiempo libre a lugares que no voy todos los días, por lo tanto se transforma en... Nosotros también tenemos de zonas, principalmente, salvo algunos puntos estratégicos, pueden ser Puerto Madre, son turísticas. Hoy haciendo, a través de los observatorios sociales, hay un gran movimiento interno dentro de la región. En la zona de Añelo está recibiendo turismo donde van a ver vacas muertas. Entonces, quieren ver vacas muertas. Y la pregunta es, ¿qué es lo que van a ver? Porque ¿qué es lo que se comunica, que se está diciendo? ¿Cómo se está capacitando a la gente para visitar esos lugares? Para nuestra postura, el turismo es una actividad social, cultural, que puede generar ingresos, pero que produce principalmente una actividad social, y es el derecho de todos los individuos de ser parte de esa actividad social. Yo lo puedo ver y lo puedo analizar desde distintas perspectivas. ¿Qué es lo que nos propusimos en este proyecto? ¿Qué es lo que comprendería
otros actores sociales en relación al. Estamos realizando entrevistas personales con empezamos todos los consejos deliberantes, los concejales, los distintos bloques, vamos por ciudad por ciudad, toda la parte, digamos, política, y en las actividades turísticas que llevamos adelante. ¿Qué es lo que hacer la gente? ¿Qué es lo que creemos en esto de la interpretación del patrimonio y en las actividades rurales y pequeñas? La interpretación del patrimonio como parte de la actividad turística, de las prácticas turísticas, en la cual la interpretación es una estrategia de comunicación que genera conexiones emocionales e intelectuales entre el visitante y el lugar. ¿Sí? Y también genera esas relaciones para la comunicación. Nosotros no hablamos de conciencia o que la gente tome conciencia respecto a algo. Consideramos que todo el mundo tiene conciencia, porque el tipo que mata tiene conciencia, el tipo que pesca, que caza, que tiene conciencia. Lo que nosotros queremos con la interpretación del patrimonio es generar cambios de actitud en la gente, de la comunidad local, en el visitante, en relación a la manera en que se relaciona con el lugar que se visita y con su propio lugar. Y esto se hace a través de las prácticas turísticas. ¿Sí? Llevándolos a visitar, y en este derecho a la comunidad primero acceder a su propio lugar y luego también recibir al visitante. Nuestra región y las ciudades que están en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén tienen una particularidad. Los municipios ofrecen visitas guiadas gratuitas para la comunidad en distintos horarios con distintas alternativas, unas dentro de las ciudades, otras son visitas de recorridos en las áreas rurales, urbanas. Se han ido planificando, se han ido desarrollando distintas actividades en las cuales se involucran a la población local e involucran también a los visitantes. Son muy participantes. Por lo tanto, nosotros creemos y proponemos la interpretación del patrimonio como una herramienta de educación. O sea, no solamente el acto educativo está como un taller para el visitante, no un taller, en una educación formal, sino también como parte de la educación informal, ya que los guías, nosotros principalmente trabajamos con los guías de turismo. Los guías se transforman en educadores no formales, generando cambios de actitud con la gente. Hemos hecho seguimientos en estas visitas que en el público nosotros vamos como observadores de esas visitas y luego nos entrevistamos con la gente y realmente empiezan a comprender varias de las características de sus lugares. Los ríos, las chacras, muchas veces se conocían de nombre, pero no se conocían las realidades de lo que pasaron. Y en esto que hablamos del periurbano, cómo empezar a cuidar ese periurbano, que es la transición o el rebote entre el área urbana y el área rural que nos importa a las poblaciones. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar a la última expositora. Vamos. Ella es Ana Soria, la acompaña María Zulet, que tiene que abrir ahora otro conversatorio con la experiencia del diploma de extensión universitaria en turismo y desarrollo económico territorial en Villa Gestas, provincia de Buenos Aires. Ya voy. Hay que captar la cámara. Bueno, yo les hago esto. Llama diploma en turismo y desarrollo económico territorial. Es un diploma de turismo de base comunitaria
Se dictó otra vez los acuerdos como en el año 2021 en la parte de la provincia de Buenos Aires y en Trinidad de la Pampa. Me cortó, para. Daba Sí, por favor, sí. Se me cortó. No, espera que se me corte. Ahora el programa fuerte, el programa de origen de Buenos Aires, da infraestructura, el ámbito educativo, la de la Universidad Nacional y de la provincia de Buenos Aires. A través del programa Fuentes, 3 municipios solicitaron el dictado del diploma. Entre ellos estaba Mar Chiquita, que tiene el segundo, estaba Exaltación de la Cruz y Villa Gesell. Y el gran desafío fue, ¿qué vamos a hacer con un diploma de turismo en Villa Gesell? ¿No? Ese fue el gran desafío. Sobre todo teniendo la experiencia en 2 lugares como Tapaquén y Wikipedia, que no sé si conocen Wikipedia de la Pampa, en un ámbito básicamente rural. Volvemos a este desafío que planteaba Villa Gesell, con qué estructura de base comunitaria podríamos dictar ese diploma. Lo interesante fue que entre los estudiantes, más del 70% de los estudiantes no eran de Villa Gesell, A ver acá, porque están grabando, pero no, porque se cortó al televisor, pero no a la cámara. Básicamente el desafío fue ese, cuando nos encontramos con estudiantes que en su mayoría eran de acá de Buenos Aires, bonaerenses sobre todo, que se habían ido en busca de la familia y sobre todo la pandemia, una gran migración de personas a la costa atlántica en busca de mejores calidad de vida. Ahí estamos hablando de eso, genial. La mayoría que sabía del turismo, trabajar en turismo. Ustedes saben que Villa Gesell es el segundo destino más elegido cada vez después de Mar del Plata, ¿no? Entonces, sabían trabajar en turismo masivo. Y su única formación académica había sido quizás alguna capacitación que brindaba el municipio en materia de turismo. Esto llegó por pasa. Ahí está. Bueno, esta es la estructura del diploma que les decía. Son 4 bimestres con 2 materias cada una. Y esa práctica formativa que está como tirada al final, en vez de durar 2 meses, duró 4 meses. La práctica formativa fue el diseño de un proyecto grupal, turismo, de forma asociativa, en el que tenían que entender diferentes partes de un formulario como si fueran a hacer una presentación o una convocatoria. Financiamiento de lo que puede. Entonces, lo que tuvieron que trabajar es cómo poder presentar sus proyectos ante un ente X, nacional e internacional, con la idea de poder recibir cierto financiamiento. Entonces, ¿qué era lo que ellos buscaban al principio? Laburar de manera asociativa, algo que no están acostumbrados en Villa Gesell, porque Villa Gesell es un sitio mayormente de emprendedores privados que reciben turistas todo el tiempo. Entonces, en principio fue un trabajo asociativo de sorpresa, porque a pesar de que Gesell no está grande, no se conocían, y fueron trabajando en este formulario. Algunos resultados para avanzar en lo que fueron los formularios se diseñaron, egresaron de lo que de las personas que egresaron formaron 7 proyectos asociativos. Esa imagen es la presentación de lo que fueron los proyectos. En el medio de la cursada pudieron venir a la universidad, por eso está ese intercambio de la universidad llegando al territorio y la gente del territorio también visitó la universidad. Para nosotros fue sorprendente que gente de Buenos Aires y del conurbano bonaerense se emocionaran o lloraran por conocer la universidad, porque ellos se sentían de la Universidad de Quilmes. Digo esto porque no es un dato menor cuando dice voy a trabajar en el territorio allá lejos y conocer una universidad. Era gente que era de la Luz, gente que era de Varela y que no conocía la Universidad de Quilmes, y al ser estudiantes y poder estar acá de visita, bueno, esas cosas que no creen que no suceden, pero suceden. Esto fue posible gracias a esta articulación interinstitucional que logró que el programa de la provincia lo que facilitó es la infraestructura. Crearon centros universitarios, por ejemplo en Villa Gesell, en lugares donde las universidades no llegaban. Entonces, la gente que estudia turismo en Villa Gesell tiene que ir a Mar del Plata, lo más cercano que tiene, ¿no?
Ellos entendieron esta cosa de que la universidad del territorio era la posibilidad de estudiar con docentes de la universidad, bueno, eso era popular. Y el municipio ahí, como un actor que solicitó esta carrera, digamos, este diploma, desde el punto de vista de si somos uno de los retiros más turísticos de forma masiva, individual y un poco egoísta. Pero la realidad es que hay mucho trabajo informal, si se quiere, colaborativo, asociativo, comunitario, y lo que querían era darle como un poco de vida. Y fue lo que sucedió, nos fuimos con proyectos armados, con emprendedores formados, y lo más interesante, ahí está la foto de los egresados, lo más interesante fue que hicieron prácticas concretas, como ciudadanos, digamos, con derechos, en materia de turismo. Para darles un ejemplo, se conformó una feria de artesanos y manualistas. Y ellos decían que un espacio de como, bueno, llevará 25 años en hacer un espacio. Hicieron un simulacro de una nota al intendente para pedirle, porque teníamos unos artesanos en el aula, fueron al consejo, lo presentaron y les otorgaron un pedazo de una calle con tal día y tal horario para poder hacer la feria. Y lo empezaron a implementar. Entonces, a lo que voy es, como en la práctica concreta yo creía que teníamos algo de alguien que tiene dinero, contactos y demás, y haciendo una nota y yendo al consejo y armándose asociativamente lograron. Bueno, los desafíos que nos presentaron en el diploma fue el abordaje del turismo de base comunitaria en destinos turísticos masivos, de entrada pensamos que iba a ser algo imposible, y sin embargo hay una necesidad del territorio de trabajar otras lógicas. La modalidad como soporte estratégico, porque si bien el diploma se dictaba cada 15 días presencial, se utilizaba el campus de la Universidad de Quilmes para poder hacer una asistencia a distancia durante esos 15 días. Y en esto tuvo mucho que ver el programa Fuentes, porque al brindar soporte tecnológico, es decir, se brindaron computadoras en el centro universitario, nos sirvió para poder mantener esa comunicación entre medio de las cosas presenciales. Y por último, y el mayor, el más difícil, fue la adaptación de los contenidos a grupos tan heterogéneos. Porque es esto, uno cree que Villa Gesell es gente que vive hace muchísimos años y no, Villa Gesell tuvo una gran transformación de los territorios que nosotros vivimos en todos lados. ¿No? Y es esto, es poder hablar de un cierto turismo a personas que son del conurbano, de áreas más rurales, porque Villa Gesell también tiene un área rural muy grande, y en realidad, con la propuesta de poder construir un concepto de turismo, que es lo que nos planteamos todos cuando vamos al territorio, de manera conjunta, ¿no? En ese nivel de descripción. Bueno, espero que se haya entendido, pero con el tiempo, ¿qué es? La entrada a la conversatorio, escritorio donde empezamos hoy. Pues siempre eso. Con todo lo que quieras. Para que se me vuelva a hacer profesor. La camarita.